UB90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, presenta Espacio Joven de Relaciones Públicas. Un lugar para reflexionar sobre todo lo que acontece en la profesión. Realizado por los alumnos de la carrera de Relaciones Públicas e Institucionales de la Universidad de Belgrano. Hola a todos los oyentes de la radio de la Universidad de Belgrano. Les hablamos desde el programa Espacio Joven UB de Relaciones Públicas. Mi nombre es Morena y en el día de hoy, junto con mi compañera Pilar, vamos a tener un invitado especial. Él es Gabriel Sadi, doctor en Comunicación Social por la Universidad Austral. Tiene un magíster en Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Cámara Argentina de Comercios y Servicios, licenciado en Periodismo de la Universidad del Salvador. Se desempeñó como director de licenciatura en Relaciones Públicas de la Universidad Abierta Interamericana y como profesor en nuestra institución, la Universidad de Belgrano. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, nuestra primera pregunta para vos, ya que te dedicaste a investigar y llevas varios años formándote y trabajando en el campo de relaciones públicas. Nosotros leímos el paper en torno al objeto de estudio y las implicaciones sociales de relaciones públicas. Queríamos saber si crees que el objeto de estudio pudo definirse desde el momento en el que lo escribiste, en el 2014, hasta hoy en día. No, es la respuesta así categórica inicial. El tema es que no se trata de un aspecto en el que la comunidad académica, científica, internacional esté o haya estado interesada. Eso yo noté justamente en aquella investigación que hice para ese paper de 2014 y entiendo que la situación no cambió en esos 6, 7, 8 años siguientes. Y eso lleva a pensar el aspecto identitario de las relaciones públicas, ¿no? Ese paper finalmente es eso, es tratar de aislar un par de componentes que dan cuenta de algunos aspectos ligados con la identidad, porque no es que con ese paper yo respondo la pregunta identitaria de las relaciones públicas, sino que me enfoco en dos cuestiones que yo entiendo que son claves, ¿no? Y una tiene que ver con esto, con el objeto de estudio, con cómo una disciplina se piensa a sí misma en términos de qué es lo más importante en ello, ¿no? Y lo que yo noté es eso, muchas miradas bien diferentes, y para volver a tu pregunta, entiendo que no ha cambiado demasiado el panorama porque no advertí en estos últimos años ninguna literatura que se enfocara especialmente y tuviera resultados distintos, por cierto, a los que yo encontré, evidencié en este momento. Muy bien. Después queríamos saber cuál es el rol de la teoría en el espacio profesional de relaciones públicas. Bueno, debería ser, una cosa es, ¿no?, lo normativo, el deber ser, y otra cosa es lo que después yo entiendo que sucede. Debería ser, en cualquier disciplina, muy importante, muy relevante. Debería sofisticar tu ejercicio profesional, con una base teórica, conceptual, que te permitiera tomar las mejores decisiones fundamentadas en momentos de incertidumbre plena, como es este mundo pospandémico, y habitual como es en la incertidumbre, me refiero, ¿no?, en la Argentina. De todas formas, yo entiendo que eso debería venir o mamarse desde la universidad, es decir, en la universidad un estudiante, cualquiera, debería sentir que la teoría es especialmente importante, especialmente relevante, especialmente significativa, y yo creo, y mi tesis doctoral justamente indagó en eso, que eso no se estaría dando en buena medida. Eso tiene como correlato un ejercicio profesional y el componente teórico que ustedes me preguntaron, ahí un poco ambiguo, difuso. Esto de que no se ve claramente en algunas decisiones profesionales que tienen visibilidad pública, me refiero. Un componente teórico de base en las decisiones tomadas en materia de planificación y ejecución de la comunicación puede ser cierta evidencia de esto que les estoy mencionando. Pero es como un matrimonio ahí medio por conveniencia. Está complicada la convivencia, pero debería fomentarse para que fuera lo más fresca, lo mejor posible en términos de un buen ejercicio profesional, debería acompañarse de un buen basamento teórico. Perfecto. Otra pregunta que te queríamos hacer es que ¿cuáles pensás que son las consecuencias a futuro por el hecho de no tener mucha teoría en las relaciones públicas? Cierto intrusismo. Yo no soy en absoluto de la idea de que la profesión de relaciones públicas, el ejercicio profesional, tenga que ser matriculado. Es decir,
que solo tengan que practicarlo, puedan practicarlo aquellos que son licenciados y licenciadas en relaciones públicas. Dicho eso, entiendo que un ejercicio disciplinario debería tener fronteras permeables, no muros de 10 metros, pero fronteras permeables para enriquecerse en la diversidad, etc. Lo que yo veo es que justamente esta ausencia de un rol importante para la teoría hace que notemos cierto intrusismo en el ejercicio profesional. Personas que, sin conocimiento alguno de los constructos, las construcciones teóricas que tenemos en relaciones públicas, ejercen la profesión sin inconveniente alguno en organizaciones de renombre, de cualquier naturaleza, digo, privadas, estatales, lo que fuere. Eso yo entiendo es el kit de la cuestión. Que las relaciones públicas no deberían ser pensadas como un ejercicio profesional que puede ser desarrollado por cualquiera en igualdad de condiciones. Es decir, puede ser desarrollado por cualquiera, porque no está matriculado, pero ese, llamémosle cualquiera, que viene de otro ámbito disciplinario, debería tener alguna, al menos desventaja, en el ejercicio profesional respecto de los que sí se han interesado en formarse, universidad, etc. Y eso no está del todo claro en el ejercicio profesional aún. Entiendo yo que ha habido, supongamos en las últimas décadas, notorios avances, pero no han sido tan notorios como para que eso sea del todo evidente. Pero entiendo que por lo menos sea un camino de desarrollo. ¿Pensás que la formación de identidad de relaciones públicas influye en el hecho de que las personas no formadas puedan acceder a altos puestos? Ni. ¿Por qué? Yo soy de la idea de que en realidad la identidad está siempre en construcción. En escala humana, obviamente, desde ya va de suyo, pero también en escala organizacional y también en escala de una disciplina. Entonces, sí, pero en ese constructo, en esa construcción que es inacabable, entiendo que puede haber determinados fenómenos, aspectos que necesitan ser revisitados. De todas formas, sí, claramente. Por otro lado, entiendo que esta demasiada porosidad en las fronteras disciplinarias de las relaciones públicas, porque yo digo que sea permeable, pero tampoco que sea un arco del triunfo para que entre cualquiera, perdón por la metáfora poco lúcida, entiendo que esa puerta que se abre de par en par podría estar potenciada, fomentada, porque nosotros mismos no terminamos de poner un candadito a esa puerta en cuanto a que no tenemos bien claro, y ahí volvemos al objeto de estudio, por ejemplo, que no hay un consenso respecto de cuál es el fenómeno más importante que debería trabajarse en esta disciplina. Entonces, es un círculo que debería ser virtuoso y a veces es vicioso. Buenísimo. Entonces, con todo esto que estamos hablando de que no hay un objeto de estudio quizás tan definido para las relaciones públicas, queríamos saber nosotras cuál es el rol social que para vos las relaciones públicas cumplirían. Las relaciones públicas se piensan y se ejercen desde un ámbito organizacional. Aún si no hay una organización de facto, se piensa en términos de un grupo humano que algún grado de organización, aunque no sea formal, tienen. Pero la mirada típica es, sí, corporativa, organizacional. En ese sentido, hay que pensar el rol social desde ese costado de ejercicio. Ahora bien, nuestro rol debería estar limitado solo a lo que hacemos dentro de la organización, o lo que hace la organización tiene también implicaciones sociales. Lo último. Ha pasado mucha teoría de la responsabilidad social, de la sustentabilidad, como para decir otra cosa, con lo cual es lo último. Y en ese contexto, ¿por qué no pensar desde la propia disciplina cuál es nuestro rol social? Ya que impactamos en el mundo social desde nuestra conducta organizacional o desde nuestra actividad dentro de las organizaciones, ¿por qué no pensar directamente cuál o cuáles deberían ser los roles sociales de las relaciones públicas? Yo entiendo que tiene que estar ligado, hay una autora española, Marina Cavada del Río, que hablaba de la institucionalización del diálogo social. Pero en realidad las relaciones públicas serían una institución social, como tantas otras, lo son, efectivamente, que fomenta que las distintas partes, muchas veces en pugna de la sociedad, por X motivo, puedan dialogar y puedan llegar a acuerdos. Consensos o disensos, pero digo, que aliente el diálogo. A mí me gusta esa mirada, entiendo que tiene que ver con lo que hacemos, siempre en representación de organizaciones, y creo que esa podría ser una alternativa posible a esta cuestión del rol social de las relaciones públicas.
Perfecto. Gabriel, a lo largo de tu vida vos te dedicaste a educar a futuros relacionistas públicos y comunicadores, tanto en Argentina durante varios años y también en el Reino Unido en la Universidad de Huddersfield. ¿Qué diferencias notás vos que se pueden establecer entre las relaciones públicas allá y acá en Argentina? La diferenciación viene del origen. Si entendemos por origen, cuando se desarrollaron las primeras prácticas profesionales. En Argentina se estima que fue en la década del 50, ¿no? Como norma, con la práctica de los enviados de empresas estadounidenses, sobre todo, que viendo el éxito que tenían en sus casas centrales, digamos, en sus headquarters, desarrollaron áreas de relaciones públicas en las filiales en la Argentina, ¿no? En los 40, sobre todo 50. Con lo cual, el origen de las relaciones públicas en la Argentina es un origen corporativo, en el sentido de empresas multinacionales que importaron esas áreas que funcionaban bien en su país de origen. Eso no pasó, no es así en el caso del Reino Unido. Y esta es la principal diferencia que veo. Allá el ejercicio comenzó y sigue siendo hoy en día notoriamente más relevante en el sector estatal. Por distintos motivos, que tienen que ver con, el sistema educativo en el Reino Unido es en un 97%, los alumnos van a escuela estatal. La salud es completamente estatal, no hay medicina privada, con la seguridad lo mismo, etcétera, etcétera. Con esa presencia del Estado es muy lógico pensar que el Estado es el principal empleador y el más calificado, el que te da mejor estatus social o mejor apellido corporativo. Soy X del HMRC, de la AFIP de allá. Bueno, eso es una cosa que es bien importante. Acá no necesariamente es así. Puede que vaya tendiendo a hacerlo, pero acá la notoria diferencia es que las relaciones públicas se han practicado más, y quizás mejor, desde el ámbito privado. Allá ha sido desde el ámbito público. Hay, para finalizar, una especie de... Sí, es una asociación, no gremial, es una asociación profesional que se llama Government Communication Service, que nuclea a todos los comunicadores, relacionistas públicos que trabajan en dependencias estatales. Tiene 7.000 miembros, como referencia, con un montón de actividades, capacitaciones, conferencias, como ejemplo de un ámbito que está llamado a ser el principal, y esa es la diferencia más importante que yo veo entre los dos países. ¿Qué diferencia notás vos que se pueden establecer entre las relaciones públicas en Inglaterra y acá en Argentina? El sistema educativo es distinto, la universidad se piensa de una manera distinta. Quizás acá el foco en la Argentina está más pensado en carreras puntuales. Yo estudio lo que fuera, relaciones públicas institucionales en este caso, por ejemplo. Allá se puede, hay universidades que lo tienen, no hace tanto igual. Argentina tiene carreras desde el año 64, allá entiendo que empezaron a fines de los 80s y principios de los 90s. También hay una diferencia en antigüedad, en historia. Pero además está la lógica muy presente en estos países anglosajones de, Jackie Letang es graduada, en grado me refiero, ¿no? Supongamos, no me acuerdo exactamente, literatura inglesa. Hay carreras que son generalistas iniciales y después, en todo caso, sobre todo en su doctorado, se enfocan en relaciones públicas en este caso. Bueno, acá no. Acá en general uno tiende a interesarse en grado por lo que luego va a desarrollar profesionalmente hablando, y yo creo que eso puede ser una primera gran diferencia, más allá de todas las cuestiones que son ya más de estructura. Las carreras allá son más cortas, las maestrías también son más cortas, hay mucha capacitación como ejecutiva por parte de asociaciones profesionales, en algunas profesiones, quizás no tanto en relaciones públicas, eso es más importante todavía que el grado académico, en fin, hay algunas diferencias en cuanto al lugar que ocupa la universidad, depende de la carrera, pero el lugar que ocupa la universidad en ese mundo del trabajo como certificadora de profesionales. Acá es indudablemente la única, y la más importante, por cierto. Allá no necesariamente es la única y a veces ni siquiera la más importante. No es el caso de relaciones públicas, pero sí podría ser el caso de otra profesión. Genial. Vos allá en Reino Unido te estás desempeñando como profesor y también estás llevando a cabo investigaciones, sí. Si no investigamos bien. La pregunta es, ¿cómo te formaste en el área de comunicación, periodismo y relaciones públicas? ¿A qué se debió tu decisión de enfocarte en la investigación? ¿Qué fue lo que hizo que te llame la atención de decir, voy a dedicarme a investigar para las relaciones públicas? Bien. No me dedico solo a la investigación. No, sí. Pero investigo lo hago desde antes.
cuando viví aquí en la Argentina hasta el principio de 2020, y ahora es si cuando lo hacía acá no era obligatorio de mi rol, de mi job description, ahora sí lo es, con lo cual ahora no tengo otras posibilidades que investigar y sobre todo publicar, ¿no? La investigación como medio para publicar, ¿no? Para difundir resultados y por supuesto que le traiga algún aspecto positivo a la propia universidad en la que uno trabaja. Básicamente interesarme e indagar sobre algunas cuestiones que a mí me hacían ruido, básicamente. Porque en realidad uno no es investigador, uno investiga algo, ¿no? Y que puede variar en el transcurso de la vida. Uno puede tener distintos intereses de investigación, o puede tener el mismo y trabajar, como han hecho algunos, ¿no? En distintas disciplinas. Pero es eso, es el tratar de encontrar respuestas que quizás no te satisfacen en función de las respuestas que han sido encontradas por otros colegas, o investigar algo que sea completamente novedoso, que ya es muy difícil y no me ha pasado a mí. Pero, por ejemplo, una investigación en la que participé, que fue entre 2016 y 2019 formalmente, pero que tiene ahora una especie de cierta continuidad, ha sido el Global Capability Framework. Ahí la intención fue construir un listado de capacidades globales o capacidades del profesional global, capacidades de relaciones públicas. ¿Cuál fue la inquietud? No puede ser que no tengamos algo, yo pensaba, que dé cuenta de, por un lado, la diversidad en el ejercicio, a escala global, ¿no? La diversidad en el ejercicio profesional, pero a la vez, si el ejercicio profesional es muy distinto en distintos países del mundo, distintos continentes. Entonces, ahí había una inquietud de investigación, hubo por supuesto un proyecto internacional, pero todo tiene que dispararse de alguna cosquillita en el estómago. ¿Por qué eso está pasando? O eso que dicen no me termina de cerrar, o hay un vacío, como por ejemplo podía ser esto del marco de capacidades, la profesión no lo ha hecho hasta ahora. Otras profesiones sí. ¿Por qué nosotros no? ¿No debería ser interesante indagar en las similitudes y diferencias del ejercicio a escala global? Si es lo mismo en la Argentina, que en Canadá y Estados Unidos, que en Suecia y en España, los países que participaron en el estudio, que en Sudáfrica, que en Australia, que en Singapur. Bueno, tiene que haber esa cosquillita en el estómago, como lo veo, para que uno pueda efectivamente investigar con pasión, porque sin pasión, siendo un proceso tan largo, tan fácilmente obstaculizable, la verdad, sobre todo acá en Argentina, la verdad que sería realmente muy difícil. ¿Qué fue lo que te resultó más difícil de realizar una investigación? ¿Cuántos años tardaste? Bueno, se podría dar el ejemplo, o podría citar el ejemplo del Global Capability Framework. Fue una investigación que tenía que hacerse, quizás no idéntica, desde el punto de vista metodológico, no de manera idéntica, había una mínima o cierta flexibilidad, pero sí tenía que ser similar en su, no solo construcción, diseño metodológico, sino en su concreción práctica. Desarrollar un estudio Delphi para la primera etapa de esa investigación fue realmente dificultoso. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados aquí a ese tipo de estudio. Aquí lo que podemos hacer en todo caso son foros de discusión en el que en esa investigación no eran aconsejables como primera instancia porque siempre en una discusión, en una mesa familiar de los domingos con los ravioles, siempre puede haber alguien que por mayor experiencia, por imposición narrativa, por carisma, por lo que fuere, pueda tener una opinión dominante. Y acá no servía eso en la idea de empezar a dibujar cuáles creían los profesionales que podían ser las capacidades profesionales del profesional. Entonces, lo que se hizo fue un Delphi, un estudio anónimo en cuanto a quiénes lo integraron, quiénes fueron los 15 profesionales, que sigue siendo anónimo, por supuesto, quiénes fueron los 15 profesionales, la decena y pico de profesionales que integraron esa primera instancia, y eso fue muy desafiante, ¿no? Tratar de explicar y que se entienda esta investigación rica en su metodología, pero a la vez, por lo menos en relaciones públicas, muy innovadora, ¿sí? En el diseño y en su herramienta, en el estudio del Delphi utilizado. Me parece que eso fue una cuestión desafiante allá por el 2016-2017. Bueno, Gabriel, muchas gracias por tu tiempo, fue un gusto conocerte y esperamos que hayas disfrutado de este momento con nosotras. Por supuesto que sí, ha sido un gusto y quedo a disposición para lo que guste mandar, como decía en el campo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esperamos que les haya gustado la entrevista. Los esperamos en Facebook como Espacio Joven V y en Instagram como Radio V. Presentó Espacio Joven de Relaciones Públicas. V 90.9, la radio de la Universidad de Belgrano.